Vamos a pasar a hacer una explicación de lo que sería la región cervical. La región cervical, también conocida como región del cuello, es una parte del cuerpo que está destinada a sostener lo que sería la cabeza, mantenerla en su posición al mismo tiempo que le permita una cierta movilidad, por ejemplo, para incrementar la funcionalidad de las estructuras como órganos de los sentidos que se encuentran ahí. Por ejemplo, a través de sus movimientos va a permitir que nosotros dirijamos con mayor libertad la mirada en diferentes direcciones y ampliar nuestro campo visual. Al mismo tiempo, va a ser una estructura de gran relevancia clínica debido a que, como vemos, su esqueleto se encuentra en la parte central, en el eje de la estructura, dejando todo lo que serían estructuras musculares, vasculares, nerviosas y vísceras relacionadas con el aparato digestivo y aparato respiratorio, además de una glándula muy importante que es la glándula tiroides, bastante expuestas. Es un sitio frecuente de lesiones también por accidentes de tránsito, principalmente por un mecanismo que se conoce como latigazo cervical, cuando el vehículo en el cual está yendo la persona se detiene abruptamente, especialmente si es golpeado por la parte de atrás. Bien, por todo esto es importante conocer tanto las estructuras anatómicas como la forma en la que estas estructuras anatómicas se relacionan con patologías y condiciones clínicas que se pueden presentar en los pacientes. Cuando quitamos todo lo que sería la piel de la región cervical, pues nos encontraríamos con estructuras profundas que se pueden ver solo si retiramos piel, tejido celular subcutáneo, y lo que serían las fascias profundas, también conocidas como fascias de revestimiento, bien sean de músculos, de vasos, de glándulas. Nos encontraríamos con una estructura así. Como vemos, es una estructura bastante compleja con múltiples músculos que se dirigen desde diferentes regiones del cráneo o estructuras cervicales hacia otras regiones como esqueleto apendicular, región torácica, otros que están relacionados con funciones de este hueso que es el ioides o funciones relacionadas con lo que sería el suelo de la boca, los movimientos de la lengua que son músculos ioideos, especialmente los supraioideos, y varias estructuras relacionadas también con lo que serían funciones tanto de la cabeza como de estructuras que se encuentran por debajo del nivel del cuello. Por ejemplo, estructuras relacionadas con funciones a nivel de la cabeza. Como hemos dicho, músculos supraioideos relacionados con movimientos de la lengua, del piso de la boca, para ayudar en lo que sería la deglución. Y también tenemos aquí glándulas como las salivales que van a dar la secreción denominada saliva, que ayuda a lo que sería la masticación y el procesamiento de los alimentos, y además tiene una enzima muy importante que es la amilasa, que empieza con la digestión química de lo que serían los carbohidratos. Estructuras del cuello también se relacionan pues con funciones que quedan por debajo del nivel del cuello. Por ejemplo, ahí vemos lo que sería la laringe, que ayuda a producir la voz, pero además permite el paso de aire hacia lo que sería la tráquea y desde aquí hacia lo que serían los pulmones. Profunda esta, detrás de ella se encontraría el esófago, que está relacionado con llevar el tubo, a través de ese tubo digestivo, los alimentos hasta el estómago. Estructuras vasculares y nerviosas, bastante conocidas, que han sido mencionadas en muchas oportunidades, por ejemplo en las películas, en series, que tenemos aquí la yugular, probablemente la vena más conocida del mundo, y esta de aquí que es la carótida, en este caso carótida común. Además tenemos nervios importantes, el frénico, que ahí está seccionado, no se ve, y ahí tenemos el nervio vago, que es el décimo par craneal, ya lo hemos visto al ver pares craneales en un video específicamente dedicado a esa explicación. Estructuras que mencionábamos, otras como esta de aquí que es la tiroides, que es una glándula relacionada con la secreción de la T3 y la T4, que son hormonas que regulan la velocidad de las reacciones metabólicas del cuerpo. Un exceso de estas hormonas tiroideas produce un hipertiroidismo y se aceleran la mayor parte de reacciones en el organismo. Un hipotiroidismo, por el contrario, enlentece todo lo que sería el funcionamiento del cuerpo humano. Estructuras que vamos a ver más adelante también están apareciendo aquí en lo que sería la región cervical. Por ejemplo, estas de aquí que son el plexo braquial, relacionado con lo que sería inervación de toda la extremidad superior. Las de acá abajo también, que en este caso son las subclavias, parte de lo que es la región cervical, pero luego se continúan como arteria y venas axilares, que ya forman parte de la región axilar, y luego se transformarán en arteria y vena braquiales y irán a dar irrigación
o drenaje venoso a lo que sería la extremidad superior. Pues bien, como vemos es una estructura, una región del cuerpo humano con una estructura bastante compleja. Vamos a empezar por lo que sería el esqueleto, como siempre. Y para eso tenemos que hablar de lo que serían las vértebras, que son el esqueleto del cuello. En este caso se denominan vértebras cervicales porque se encuentran en la región cervical. Y tenemos otra estructura ósea que se encuentra aquí adelante, que no está articulada con ningún otro hueso, que sería el hueso hioides. Empezando por lo que serían las vértebras. Tenemos que mencionar que vértebras en realidad lo veremos a detalle en lo que sería el tema de dorso o espalda. Pero por ahora tenemos que hablar de los aspectos fundamentales de lo que serían las vértebras, qué partes tiene una vértebra y qué características tienen las vértebras cervicales. Empezando por una vértebra. Cualquiera, tenemos que mencionar que cualquier vértebra tiene un cuerpo vertebral, que es la parte más voluminosa, que se encuentra en la parte más anterior del cuerpo, está aquí adelante, un cuerpo vertebral encima de otro cuerpo vertebral, aquí se ve. Tiene una estructura cilíndrica, normalmente con alguna modificación en su forma de acuerdo a la región de la columna en la cual nos encontremos. En la región cervical, por ejemplo, tiene una forma como la que se ve aquí, más o menos ovalada, que es relativamente pequeña porque carga poco peso, y tiene unas elevaciones que la hacen característica, ya las mencionaremos. Entonces, primera parte de una vértebra, pues el cuerpo vertebral. La segunda parte, el arco vertebral, que está rodeando todo lo que era el agujero vertebral por donde está yendo la médula espinal. Y la tercera parte, que en realidad son varias, serían las apófisis de una vértebra. Las apófisis de una vértebra son apófisis transversas, las que salen hacia los lados, apófisis espinosa, la que se va hacia atrás, es decir, esta de aquí, que como ven parecen espinas. Aquí se ven las transversas que van hacia los lados en el plano transverso, de ahí su nombre. Y tenemos luego unas apófisis articulares que están acá, que son apófisis articulares superiores y apófisis articulares inferiores. Aquí se ve una vértebra con sus partes características. El cuerpo vertebral en la parte de adelante, esto iría hacia la región anterior, esto es la región posterior y regiones laterales. Pues bien, tres partes: cuerpo vertebral, arco vertebral y las apófisis vertebrales. El cuerpo vertebral tiene la función de articular una vértebra con la que se encuentra justo encima y con la que se encuentra justo debajo y soportar la mayor parte de lo que sería el peso de las estructuras que se encuentran por encima. El arco vertebral, como hemos dicho, va a formar, junto con lo que sería la parte posterior del cuerpo vertebral, un agujero que se conoce como agujero vertebral, por donde se va a encontrar la médula espinal. Y luego tenemos las apófisis, que eran apófisis transversa, salen hacia los lados en el plano transverso, de ahí su nombre. La apófisis espinosa, que va hacia atrás, parece una espina, de ahí su nombre. Y hay cuatro apófisis articulares, dos superiores, que se articulan con la vértebra superior, y dos apófisis articulares inferiores, que se articulan con la vértebra inmediatamente inferior. Ahora que conocemos las partes de una vértebra cualquiera, tenemos que mencionar que las vértebras de la región cervical, es decir, estas de aquí, se van a dividir en dos grupos. Tenemos vértebras típicas, que serían desde lo que sería la tercera vértebra cervical hasta la sexta, por tanto las que están en medio, y las vértebras cervicales atípicas, que serían la C1, también conocida como atlas, la cervical 2, también llamada C2 o axis, y la cervical 7, que es prácticamente típica excepto por una característica que vamos a mencionar. Entonces, vértebras cervicales típicas y atípicas. Hablamos primero de las vértebras cervicales típicas. Como hemos dicho, son desde la cervical 3 hasta la cervical 6. Estas se van a caracterizar porque tienen las siguientes características. Tienen un cuerpo vertebral que tiene una forma más o menos ovalada, como se ve aquí. Su superficie superior tiene unas apófisis que se conocen como apófisis unciformes, que son elevaciones de la cara superior del cuerpo vertebral. Tiene un volumen bastante pequeño, especialmente si lo comparamos con otras vértebras o si hacemos una relación entre el tamaño del cuerpo y el tamaño del agujero vertebral. Suele ser bastante pequeño. La siguiente característica que tenemos que ver es que el agujero vertebral
que como estamos viendo ahí tiene una forma más o menos triangular. Además tiene un tamaño bastante grande, bastante amplio, porque aquí se encuentra la médula espinal en su parte inicial, que es la que tiene un mayor diámetro o mayor grosor. Obviamente dejando de lado lo que serían las dilataciones que aparecen a nivel de los sitios en los cuales se formen los plexos. Pero en general vamos a decir que el triángulo que se forma aquí en el agujero vertebral es bastante grande, especialmente si lo comparamos con el tamaño del cuerpo vertebral. Otras características que tienen que la hacen única. Bueno, las apófisis fusiformes, que no hay en ninguna otra vértebra del cuerpo. Las apófisis transversas tienen un agujero. Como vemos, hay una apófisis transversa derecha y una izquierda. Acá no se ve bien, pero ambas tienen un agujero que se denomina agujero transverso. Por este agujero transverso van a pasar elementos arteriales. Cada una de esas apófisis transversas va a tener un tubérculo, que es el tubérculo anterior, y un tubérculo posterior. El tubérculo anterior, solo en lo que sería la vértebra cervical 6, es más grande y se le conoce como tubérculo carotídeo, también conocido como tubérculo de Chaisac-Nac, debido a que cuando hay una cirugía y hay un sangrado importante en regiones cervicales, se puede comprimir ahí lo que sería la arteria carótida de forma tal que disminuye el sangrado que se está produciendo. Por eso se lo denomina tubérculo carotídeo. Las apófisis articulares, que son dos superiores, y las apófisis articulares, que son dos inferiores, tienen, como vemos, unas caras relativamente oblicuas, aunque dependiendo de la vértebra en la que nos encontremos va a tomar una posición casi horizontal, lo diferencia de otras vértebras donde es casi vertical. Pues como siempre son caras articulares oblicuas, pero más horizontales que en otras partes de la columna vertebral. Y la apófisis espinosa tiene una característica que hace únicas a las vértebras cervicales y es que es bífida. Es decir, está dividida en dos, como se ve aquí. Es parecida a la lengua de una serpiente que también es bífida. Pues bien, todas esas características van a ser únicas a las vértebras cervicales y todas esas características son compartidas por las vértebras cervicales típicas. Hablamos de las vértebras cervicales atípicas. Habíamos dicho que eran la primera, conocida como atlas, segunda, conocida como axis, y la última, que se conoce como vértebra cervical 7 o vértebra prominente. ¿Qué diferencias tienen? Empezamos por lo que sería la primera, que es el atlas. El atlas tiene una característica que la hace totalmente diferente a cualquier otra vértebra y es que no tiene un cuerpo vertebral. Como se ve aquí, por ejemplo, la C7, que es más parecida a una típica, tiene un cuerpo vertebral. El atlas no tiene un cuerpo vertebral. En lugar de eso, su forma es la de un anillo, que va a tener dos arcos, un arco anterior y un arco posterior. Estamos viendo esta vértebra desde arriba, como si hubiéramos sacado el cráneo de la persona y lo estaríamos viendo desde la parte superior. Por tanto, tenemos un arco anterior que se une a un arco posterior, juntos van a formar una estructura de anillo. En cada uno de los arcos va a haber un tubérculo. En el arco anterior tenemos el tubérculo anterior, en el arco posterior tenemos un tubérculo posterior. Donde ambas se unen vamos a tener un aumento en la masa del hueso y esos de ahí se conocen como masas laterales. Estas masas laterales, una derecha y otra izquierda, van a tener carillas articulares superiores e inferiores. Las carillas articulares superiores se relacionan con los cóndilos del occipital en una articulación sinovial de tipo condílea. A los lados de estas masas laterales del atlas vamos a tener las apófisis transversas, que son parecidas a las que hay en otras vértebras de la región cervical y también tienen un agujero transverso. Este agujero transverso va a servir para el paso de vasos vertebrales, es decir, arteria vertebral y vena vertebral, excepto en C7, donde como vemos es más chiquitito, porque ya no va a pasar la arteria vertebral, solo pasa la vena vertebral. Para todas las demás, el agujero transverso es un poco más grande porque pasa arteria y vena vertebrales.
Eso es lo más importante en cuanto a lo que sería el atlas. Para terminar, nada más mencionaríamos que en lo que sería el arco anterior, justo por detrás de lo que es el tubérculo anterior, tenemos una fosa, una región deprimida que además está revestida por cartílago articular que se conoce como fosita del diente y va a servir para una estructura que se conoce como apófisis odontoides o diente del axis, que la vamos a ver aquí. Pasamos a explicar entonces la segunda vértebra cervical, que también es atípica. Esta ya se parece un poco más a las vértebras cervicales normales que habíamos visto antes, C3 a C6, pero va a tener una característica que la hace totalmente diferente, y es que tiene la apófisis odontoides o el diente del axis, que era lo que mencionábamos, que se va a articular con la fosita del diente de la vértebra C1 que se encuentra justo por encima, en una articulación sinovial de tipo pivot. Y va a servir para dar movimientos de rotación a la cabeza, por ejemplo al decir que no. Ya va a ser mucho más típica, tiene como vemos apófisis bífidas, tenemos apófisis transversas con los agujeros transversos. Lo que sí, vamos a mantener unas caras articulares superiores bastante amplias que se articulan con lo que son las masas laterales de la vértebra C1. La C7 ya es muy parecida, como vemos incluso en la forma, a lo que eran las vértebras cervicales típicas. Lo único que la hace atípica es que su agujero transverso es pequeño porque ya no pasa la arteria vertebral, solo pasa la vena vertebral, y su apófisis espinosa es muy larga y en ocasiones ya ni siquiera es bífida. Pues bien, esta de aquí sería C7, como vemos, apófisis espinosa muy larga y en ocasiones ya no tiene esta configuración de estar bífida, sino que es una apófisis espinosa lisa. Esas son las características de vértebras cervicales. Pasamos al último hueso para ver lo que sería finalmente todo lo que es el esqueleto de la región cervical, y tenemos al hueso hioides. Este es un hueso único en el cuerpo humano porque no se articula con ningún otro hueso. Está suspendido en su posición a través de inserciones ligamentarias e inserciones musculares. Por tanto, es el único hueso del cuerpo humano que no se articula con otros huesos. Tiene una estructura bastante simple, donde tenemos un cuerpo del hioides. A los lados se va a continuar con lo que serían las astas mayores, y de la unión entre el asta mayor y el cuerpo del hioides sale lo que se conoce como asta menor, que sirve para inserción de ligamentos. Como vemos, tiene una forma de una letra U y es bastante simple en cuanto a su estructura. Va a servir para inserciones de músculos suprahioideos que se insertan en la parte superior y músculos infrahioideos que se insertan en su parte inferior y se van a dirigir hacia regiones del tórax. Los suprahioideos se dirigen hacia regiones de la cabeza o de la parte más superior de la región cervical. Pasamos a ver lo que son fascias del cuello, es decir, todos los revestimientos que están bordeando, envolviendo todo lo que sería esta región, que es la región cervical. Vamos a empezar a hacerlo desde la más superficial, pasando por las intermedias hasta llegar a las más profundas. Como vemos, si empezamos a hacer esta descripción de las fascias, lo primero que haríamos es cortar lo que es la piel y debajo eso que está amarillo, que es el tejido celular subcutáneo. Encontraríamos entonces ahí al fondo, en un tejido gris en esta imagen, lo que serían las fascias profundas, que están revistiendo estructuras ya que quedan por debajo de lo que sería el tejido celular subcutáneo. Dentro de lo que sería ese tejido celular subcutáneo, el libro nos está mostrando los músculos de la expresión facial en la parte más inferior de la cara, por ejemplo mentoniano, depresor del ángulo de la boca, depresor del labio inferior, y este músculo de aquí que es el músculo platisma, que como habíamos dicho está mezclado, sus fibras están allí en medio de lo que sería el tejido celular subcutáneo. ¿Por qué aprovecha para mostrarlo aquí el libro? Porque no lo mostró bien en lo que era la región de la cabeza. Y como vemos, anatómicamente hablando, si nos referimos al aspecto topográfico, es decir, a su localización, si bien está relacionado con los músculos de la mímica por su función, en cuanto a su posición se encuentra a nivel de lo que es la región del cuello, por eso lo vuelve a mostrar, aunque lo hemos visto en músculos de la expresión facial o músculos de la mímica. Ahora sí, pasamos a explicar lo que serían las diferentes envolturas que tenemos en la región del cuello o región cervical. Para hacer esto,
Lo que hemos pasado a hacer es básicamente hacer un corte. Entonces se ha hecho un corte por este plano, como se está viendo ahí, de forma tal que le quitemos a nuestro modelo de explicación todo lo que sería la cabeza y la parte superior del cuello y miremos desde arriba hacia abajo. Eso es lo que vamos a ver en esta imagen, donde como vemos aquí tenemos lo anterior y aquí atrás va a estar lo posterior, es decir, pues la parte de la espalda. Le vamos a poner una P de posterior. Esta sería por tanto la región lateral izquierda del paciente y esta la región lateral derecha del paciente. Esto de que está aquí al centro ya lo hemos hablado, como habíamos dicho, pues son las vértebras cervicales. En este caso ha sido un corte hecho a nivel de C7. Aquí se ve por eso el cuerpo vertebral en el corte, más lo que sería el arco vertebral, ahí el agujero vertebral de forma triangular con su contenido, que es la médula espinal, y se ven las apófisis, por ejemplo aquí las apófisis transversas, acá lo que es la apófisis espinosa, que como hemos dicho es muy prominente en C7, en fin, pues todo lo que hemos visto anteriormente. Una vez que nos hemos ubicado, vamos a empezar a escribir o a describir, a explicar lo que serían las fascias de revestimiento de la región del cuello. Pues bien, la estructura más superficial que encontraríamos sería la piel y el tejido celular subcutáneo. La piel ahí la tiene en blanco y el tejido celular subcutáneo, que lo tenemos justo por debajo, está en amarillo. Por tanto, todo lo que ve en color amarillo corresponde a piel y tejido celular subcutáneo. También se lo conoce como fascia cervical superficial. Pues bien, si nos vamos un poco más profundo, encontraríamos lo que sería la fascia cervical profunda. Es decir, todo lo que esté por debajo de lo que tenemos en amarillo, que es la fascia cervical superficial, compuesta por piel y tejido celular subcutáneo, encontraríamos la fascia cervical profunda. Esa fascia cervical profunda para su estudio se divide en 4 partes, como se ve ahí en la imagen. Para poder estudiarlo de mejor forma se divide en 4 partes o en 4 hojas. La primera que vamos a hablar, que está aquí, vamos a hablar de lo que sería la lámina superficial, también conocida como fascia de revestimiento. La lámina superficial o fascia de revestimiento va a ser la que se encuentre en toda esta región. Pues bien, la vamos a pintar de verde, de forma tal que se pueda ver se mantengan los colores que ustedes tienen en el libro. Entonces todo esto de aquí, que como vemos da toda la vuelta, es la fascia superficial, también conocida como fascia de revestimiento. Entonces todo lo que vamos a empezar a hacer desde ahora, lo que estamos haciendo en verde ya, corresponde a fascia cervical profunda. Esa fascia cervical profunda se divide en 4 estructuras, lo que serían la lámina superficial, que la vamos a hacer en verde. Luego tendríamos la lámina pretraqueal, que la haremos en morado, como está en el libro. Luego la lámina prevertebral, que la dibujaremos en naranja, o probablemente en negro para que se note más. Y luego vamos a tener a la fascia alar y a la vaina carotídea, que es la cuarta parte de esas fascias profundas, que la haremos en color rojo. Hemos empezado entonces por colorear de color verde lo que es la lámina superficial de la fascia cervical profunda, también conocida como fascia de revestimiento. Ponerle atención a los diferentes nombres que tiene cada una de estas al estudiar, de forma tal que en los exámenes no los confundan. Bien, como vemos, la lámina superficial o fascia de revestimiento envuelve completamente las estructuras del cuello, se encuentra justo profunda a lo que sería el tejido celular subcutáneo y da toda la vuelta, toda la circunferencia en la región cervical. Se va a dividir en 2 hojas en cada uno de los vértices o esquinas de esta estructura, que parecen más o menos un cuadradito. Pues en cada una de estas puntas, como vemos, se va a dividir en 2 hojas.
que van a envolver a los músculos que se encuentran en cada una de estas esquinas del cuadrado. Como vemos aquí se divide en dos hojas y aquí también se divide en dos hojas, de forma tal que puedan envolver a los músculos de esa región. En la parte posterior pasa lo mismo. Esa fascia que estamos viendo en verde, pues se divide en dos hojas, una que va por fuera del músculo y otra que va profunda al músculo, y así lo envuelven completamente en cada uno de los cuatro lados o cuatro esquinas de este cuadrado imaginario que sería la región del cuello. Entonces, lámina superficial o de revestimiento va a rodear todo lo que sería el cuello y va a separar, o bueno, se va a separar en dos capas en cada uno de los vértices para envolver músculos de la región cervical, los músculos más superficiales del cuello, que serían en cada región anterolateral los esternocleidomastoideos, que están aquí y aquí, y en la parte posterior los músculos trapecios, que se encuentran a cada lado en regiones posterolaterales. Pues bien, cuatro músculos envueltos por lo que sería la fascia superficial, o bueno, la lámina superficial de lo que sería la fascia de revestimiento. Todo lo que estamos hablando siempre parte de la fascia cervical profunda. Una vez que hemos hecho eso, pasamos a explicar, bueno, habría que hablar aquí un poquito, el libro menciona muchas cosas, pero entre ellas lo más importante sería que superiormente se va a insertar en lo que sería la línea nucal superior, lo vamos a ver aquí. Pues bien, superiormente esta fascia, que sería la capa superficial de la fascia profunda, se encuentra justo por debajo del tejido, como vemos ahí, celular subcutáneo. Debería insertar de forma continua alrededor de todo lo que es la cabeza. Entonces se inserta en lo que sería la línea nucal superior, en toda esta región. Va a llegar luego a lo que serían las apófisis mastoides, que están por aquí. Luego a lo que sería el arco cigomático, que cruzaba por acá. Y luego va a ir por el borde de la mandíbula. Y por tanto tiene todas esas inserciones superiores. Inferiormente se va a insertar en todo lo que serían pues las partes más superficiales del tórax. Se va a insertar, como vemos ahí, en el esternón, lateralmente en lo que sería el borde superior de la clavícula y también en lo que sería el acromion de la escápula, es decir, pues en todo lo que serían los bordes más superiores de estructuras óseas de la región torácica. Entonces, va a tener esta estructura algunos engrosamientos con los cuales va a formar estructuras. Por ejemplo, el revestimiento de lo que serían las glándulas submandibulares, que las vamos a ver más adelante al ver triángulos. También va a formar lo que sería la capa fibrosa de la glándula parótida, que la teníamos pues por esta región. Hemos visto que era la glándula salival más grande del cuerpo. También va a formar lo que serían ligamentos como el estilo mandibular o el ligamento nucal. Y además va a formar lo que sería el espacio supraesternal, que se encuentra en esta región, que sirve para la vena yugular anterior, el arco venoso yugular y algunos ganglios linfáticos. Eso es lo más importante en cuanto a la primera de las láminas, que es la lámina superficial de la fascia profunda. Pasamos a la siguiente, que está en su libro en morado. Intentaremos mantener los colores. Estamos hablando ahora de lo que sería la lámina pretraquial, es decir, pues esta de aquí. La segunda lámina de la fascia cervical profunda es la lámina pretraquial. Esta lámina pretraquial básicamente está dividida en dos partes. Tenemos una parte más importante, que es la que reviste aquí todo lo que es la glándula tiroides. Lo estamos viendo ahí, pues toda esta estructura, que es mucho más gruesa y resistente, y tiene unas partes más delgadas que están envolviendo los músculos infrayoideos. Ahí se ve que están revistiendo músculos delgaditos. Pues bien, entonces la lámina pretraquial va a envolver básicamente a través de cada una de sus partes diferentes estructuras. A través de su parte muscular, músculos infrayoideos; a través de su parte visceral, lo que serían vísceras relacionadas con la respiración, como la tráquea; con la digestión, como el esófago; o bien sean
glándulas, como está aquí, que es la tiroides. Glándula tiroides y glándula paratiroides, que están juntas. Esta, como vemos, se encuentra por dentro de lo que sería la lámina superficial que hemos hecho en verde y ocupa todo lo que sería la región anterior. Pues bien, toda esa parte o región anterior del cuello ocupada por estructuras envueltas por la lámina pretraqueal. Por tanto, aquí encontraríamos la lámina pretraqueal en toda esta región. Ocupa la parte más anterior del cuello. ¿Qué otras características hay que mencionar? Pues se va a extender básicamente desde lo que sería el nivel del ilioides hasta el pericardio fibroso. Por tanto, comunica lo que sería la región del cuello con mediastino. Importante para el caso de, por ejemplo, infecciones que se puedan producir a nivel del cuello, pueden llegar hasta lo que sería mediastino y pericardio a través de esta vía. Superiormente va a formar lo que sería la fascia bucofaringea. Pues acá va a formar parte de lo que sería la fascia bucofaringea, es decir, envolver estructuras bucales y de la faringe relacionadas con el esófago, aquí y aquí. Y anteriormente, como hemos dicho, se extiende desde lo que es el hueso ioides. Inferiormente, pues hasta dentro de lo que sería el tórax. En este caso pasa ese nivel del borde de lo que sería la región del tórax, en su borde superior, e ingresaría revistiendo estructuras hasta lo que es el mediastino. Pasamos a la tercera de estas capas o de estas láminas de lo que sería la fascia cervical profunda, y esta va a ser la lámina prevertebral. La vamos a hacer en negro, aunque en el libro les aparece en color naranja porque el naranja no se vería bien, no se notaría. Pues bien, la haremos en negro, es decir, pues color negro. La lámina prevertebral. Tercera lámina o tercera estructura que forma la fascia cervical profunda. La lámina prevertebral se va a encontrar en todo lo que es la parte de atrás. Por tanto, envolviendo las vértebras y los músculos relacionados con las vértebras. Por tanto, músculos profundos de la región del cuello o músculos cervicales profundos. Los veremos con mayor detalle en lo que sería dorso o espalda. Pues bien, toda esa zona de ahí relacionada con vértebras y músculos. Esta fascia, bueno, que tenemos que hablar de lo que sería esta hoja o lámina prevertebral, de lo que sería esta fascia cervical profunda. Pues lo más importante es decir que va a rodear a las vértebras y a los músculos asociados. Estos músculos, para aprenderlos más fácil, los vamos a dividir en dos grupos. Músculos anteriores, que serían esos de ahí, son músculos largos, músculo largo del cuello y músculo largo de la cabeza. Los músculos del grupo lateral, es decir, estos de aquí, que son los escalenos, escalenos anteriores, escaleno medio y escaleno posterior. Y los músculos que se encuentran más profundos, que son los de la parte posterior, se los denomina también músculos posteriores o músculos cervicales profundos propiamente dichos, todos estos de aquí. Pues bien, eso nada más. Grupo anterior, músculos largos, grupo lateral, músculos escalenos, y el grupo posterior, que son los músculos cervicales profundos propiamente dichos. Al centro vértebras y lo que sería la médula espinal al dentro de lo que sería el agujero vertebral o conducto vertebral. Pasamos a explicar lo último, que sería la última capa de lo que es la fascia cervical profunda. Lo pintaremos en rojo, se conoce como vaina carotídea y fascia alar. Esta cuarta estructura que forma la fascia cervical profunda la vamos a encontrar aquí a los lados, en las regiones más laterales y algo anteriores, ocupando un espacio más o menos triangular entre lo que se encontraba delante, que está en morado, que es la lámina pretraqueal, y lo que se encuentra en negro, que está detrás, que es la lámina prevertebral. Se denominan vainas carotídeas debido a que envuelven a una estructura que es la carótida interna. Esto de aquí es probablemente lo más preguntado de todas estas fascias y lo tienen que tener muy claro. Hay 4 estructuras que se encuentran envueltas por esto que es la fascia conocida como vaina carotídea. Esta vaina carotídea contiene, primero,
a lo que sería la arteria carótida común, de la cual recibe el nombre. La segunda estructura sería la vena yugular interna. Ponerle mucho ojo a interna, la externa no está dentro de la vena carótida. La tercera estructura es nerviosa y se conoce como nervio vago, ya lo conocemos desde los pares craneales y es también conocido como décimo par craneal. Pues bien, el décimo par craneal va dentro de la vaina carotídea, no el nervio frénico que se encontraría más o menos por aquí y que va por fuera de la vaina carotídea. Mucho ojo con eso. La cuarta estructura serían los ganglios linfáticos que se ven ahí, que están distribuidos pues en diferentes niveles de la longitud que ocupa la vaina carotídea. Eso es lo más importante de vaina carotídea. Ahora hay que mencionar que están comunicadas la de un lado con la del lado contralateral por la fascia alar, que es una estructura que como vemos pues se extiende de un lado a otro entre una vaina carotídea y otra. Adyacente a esta fascia alar se va a encontrar aquí un espacio que se conoce como espacio retrofaringeo. Ese espacio retrofaringeo se llama así porque está detrás de la faringe y es importante porque se pueden producir ahí infecciones. Por ejemplo, después de una faringoamigdalitis que no ha sido adecuadamente tratada, se puede formar un absceso retrofaringeo y luego comunicar a este espacio, por lo cual es muy difícil de tratar. Se tendría que hacer una cirugía bastante complicada y además tiene riesgo de llegar toda esta infección hacia lo que sería el mediastino. Pues bien, todo eso de ahí son las estructuras de revestimiento del cuello. Ponerle mucho ojo a diferenciar cosas, como por ejemplo fascia cervical superficial, que es diferente de lámina superficial, que es parte de la fascia cervical profunda. Primero tener en claro que hay dos partes. Una parte que es la fascia cervical superficial, la tenemos en amarillo, es básicamente el tejido celular subcutáneo. Y hay otra parte importante que es la fascia cervical profunda. Esas son las dos divisiones más grandes que tenemos. Luego esa fascia cervical profunda se divide en 4 láminas que las hemos ido viendo y las tienen esquematizadas tanto en el libro como en esta explicación con diferentes colores. Aprender muy bien cada una de esas partes, que aloja cada una de esas capas o láminas de la fascia cervical profunda porque es bastante preguntado en pruebas. Pasamos a otra parte, otra sección muy importante de lo que es la región cervical. Y en este caso de lo que vamos a hablar es de cómo está dividido el cuello, es decir, cómo se ha dividido para su estudio en diferentes regiones. Cuando analizamos la región cervical, como se ve ahí en la imagen, vamos a decir que está dividida en 4 partes por 2 estructuras importantes. Las 4 partes o 4 regiones van a ser la región cervical anterior, que es esta de aquí, la región esternocleidomastoidea, que es la que está envolviendo ese músculo, que es el esternocleidomastoideo, pues tanto es todo esa de ahí. Luego tenemos la siguiente región, que es la región cervical lateral, esa de ahí, y la última, que es la región cervical posterior. Por tanto, 4 regiones. ¿En base a qué se hace esta división en regiones? Pues en base a 2 músculos. Como vemos, hay 2 músculos que estaban envueltos por lo que era la capa, lámina u hoja más superficial de la fase de revestimiento, que como habíamos dicho se encontraban en cada uno de las esquinas de ese cuadrado imaginario que era la región cervical, y eran 2 músculos en las regiones anterolaterales, que son los esternocleidomastoideos, y 2 en la región posterolateral, que eran los trapecios. Pues bien, utilizando esos músculos, viendo el relieve que se produce en lo que sería el cuello de una persona cuando hacemos el examen clínico, lo que han hecho es dividir en diferentes regiones, 4 regiones principales. Entonces tiene que quedar esto muy claro. ¿Por qué? Porque lo vamos a ir viendo a detalle y no pueden perderse. Si es necesario, pausar el video, estudiar y entender muy bien cuáles son las regiones, porque luego se subdivide en subregiones y luego explicaremos cada subregión a detalle y por separado. Entonces, empecemos mencionando que todo el cuello se divide pues por 2 músculos. El primer músculo importante sería el esternocleidomastoideo, que es el que tenemos aquí, se encuentra en la región anterolateral.
Como su nombre dice, se extiende desde el esternón abajo hacia lo que sería la apófisis mastoides, de ahí esternocleidomastoideo. El otro músculo importante es el trapecio, que se encuentra en la parte de atrás, y sería este de aquí. Ambos músculos comparten varias características, por eso el libro de Moore los menciona juntos. Porque ambos están inervados por un par craneal. Interesante que músculos del cuello estén inervados por un par craneal. ¿Qué par craneal es? Pues es el 11º par craneal, también conocido como espinal accesorio. También tiene la característica de que ambos están envueltos, como habíamos visto, por la hoja superficial o la capa superficial de la fascia cervical profunda. Bien, ellos van a componer en dos regiones, y lo que se encuentre bordeado, delimitado por ellos, va a componer pues las otras regiones. Delante del esternocleidomastoideo, todo eso de ahí se va a conocer como región cervical anterior, por tanto todo esto de aquí, que va a tener estructuras principalmente musculares, vasculares, nerviosas y glándulas. Y vamos a tener la región cervical lateral, la vamos a pintar en verde, que va a estar bordeado o delimitado anteriormente por lo que sería el esternocleidomastoideo, inferiormente por lo que es la clavícula y posteriormente por lo que sería el trapecio. Pues bien, toda esa región de ahí, que la estamos pintando en verde, corresponde a lo que sería la región cervical lateral. Hasta ahí tiene que quedar todo muy claro, porque vamos a subdividir esto otra vez. Esas regiones se van a dividir en subregiones. De esta forma lo vamos a entender un poco más aquí, luego lo explicamos aquí quitando la piel. Pues bien, lo que ya habíamos visto, esta de aquí era la región cervical lateral. Empecemos por músculos. Habíamos visto que teníamos aquí el músculo esternocleidomastoideo, que es todo esto de aquí. Pues bien, todo eso de ahí es el músculo esternocleidomastoideo. No se ve tan bien porque la imagen es amarilla, ahora se va a notar un poquito más. Y aquí atrás teníamos todo lo que era la región cervical posterior, representada por el músculo trapecio. Pues bien, todo eso de ahí correspondía a región cervical posterior. Por tanto, ahí tendremos que dibujar unos límites, unos bordes de estos músculos. Pues bien, esto era el esternocleidomastoideo, que componía todo eso de ahí. Y aquí atrás tenemos el trapecio, ya los hemos pintado con amarillo, ahora se van a notar cada vez más. Y luego tenemos las otras dos regiones grandes. Habíamos pintado pues la anterior de celeste, la vamos a marcar aquí también de celeste. Pues correspondería a todo esto que se encuentra aquí adelante. Es decir, todo eso de ahí lo podemos pintar. Pues bien, región cervical, entonces esa va a ser la región cervical anterior, que da por delante del esternocleidomastoideo y es básicamente de forma triangular. Se extiende hacia lo que sería la línea media. Por tanto, va a estar relacionado con lo que sería la región cervical anterior del otro lado, o del lado contralateral. Pues bien, ahí celeste, región cervical anterior, ya lo habíamos visto. Nos faltaría marcar entonces la región cervical lateral, que es otra región de tipo triangular, que era puesto de esta parte de aquí. Entre ambos músculos, entre esternocleidomastoideo anteriormente y el trapecio posteriormente. Pues bien, todo eso de ahí corresponde a un solo triángulo que marca la región cervical lateral. Bien, una vez que tenemos todo marcado de nuevo, vamos a decir que cada una de estas regiones se va a subdividir. Vamos a empezar mencionando otros nombres que pueden tener estas regiones, de forma tal que no se confundan en los exámenes. Empezamos mencionando esta de aquí. Pues bien, esto de aquí, que corresponde a lo que sería la región esternocleidomastoidea, va a tener solo una subregión, que la vemos aquí abajo en un triángulo chiquitito, que se conoce como triángulo supraclavicular menor.
Este triángulo supraclavicular menor, también conocido como fosa supraclavicular menor, tiene poca importancia, simplemente se va a formar porque ese esternocleidomastoideo tiene dos inserciones diferentes, una en esternón, de ahí el nombre de esterno, otra en clavícula, de ahí el nombre de cleido, y la otra que venía de mastoides, que era esternocleidomastoideo. Por tanto, ya conocemos lo más importante de la región esternocleidomastoideo. Pues bien, su borde posterior delimita la parte anterior de la región cervical lateral, su borde anterior va a delimitar la parte lateral o el borde lateral de lo que sería la región cervical anterior. Está compuesto por un músculo, que es lo que hace que te dé este relieve, que es el esternocleidomastoideo, y sus dos inserciones finales o distales inferiores van a producir ahí una fosa que se conoce como fosa supraclavicular menor. Eso es región esternocleidomastoidea. Luego vamos a tener la del otro músculo, mantenemos en rojo. Va a ser la región cervical posterior, como hemos dicho, pues está formada por el trapecio básicamente, y ese trapecio entonces va a formar el borde anterior de ese trapecio, lo que sería el límite posterior de este, que era el triángulo cervical lateral. Por tanto, es una estructura básicamente este triángulo cervical posterior de tipo muscular, solamente está compuesto por un músculo que es el trapecio, más algunos que otro nervio que va emergiendo por esa región. Pasamos ahora sí a dividir los dos triángulos, que es lo que más confunden en exámenes, por tanto es lo que más se suele preguntar. Los otros dos triángulos se van a subdividir a su vez por dos músculos. El primero de los músculos va a cruzar a ambos triángulos, por tanto lo vamos a hacer en color negro. Y lo que vamos a marcar es pues básicamente un músculo que es el músculo conocido como omoioideo. Se llama así porque viene desde el omóplato hasta un hueso que se encuentra aquí, que es el ioides. Pues bien, este músculo es el omoioideo. Como vemos, va a estar a lo largo de dos triángulos o dos regiones, la región cervical anterior y la región cervical lateral. El otro músculo importante que tenemos que mencionar es el músculo digástrico. Ese músculo digástrico lo vamos a pintar en morado y se encuentra haciendo aquí una curva con sus dos vientres. Un vientre, su vientre posterior está aquí, y su otro vientre anterior está aquí. Como tiene dos vientres o dos estómagos, se lo denomina digástrico. Esos son los dos músculos importantes para hacer la subdivisión en regiones, y la estructura que ya habíamos mencionado ahí, que era el hueso ioides, que se encontraba aquí, único hueso del cuerpo humano que no se articula con ningún otro hueso. Está sostenido en su posición por ligamentos, músculos. Pues bien, como vemos, esos músculos ya los hemos denominado, ya sabemos más o menos por dónde pasan, y entonces vamos a empezar a hablar de lo que serían los triángulos o regiones cervicales laterales. Les digo triángulos porque también tienen el nombre de triángulos. Entonces empezamos con lo que sería la región más anterior, la parte más anterior. Y vamos a mencionar que todo lo que sería la región cervical anterior, es decir, todo lo que se encuentra delante del borde del esternocleidomastoideo, por tanto, todo esto de aquí que hemos pintado en celeste, que parece medio verde, pero es celeste, pues corresponde a lo que sería la región cervical anterior. También tiene otro nombre que sería triángulo anterior, región cervical anterior o triángulo anterior. Se va a subdividir, como hemos visto, por esas estructuras, el hueso ioides que se encuentra ahí, el digástrico y la parte más superior del omoioideo en cuatro triangulitos. Pues bien, ¿cuáles van a ser esos cuatro triángulos que tenemos que mencionar ahora? Los cuatro triángulos que mencionaremos van a ser, los marcaremos en rojo porque es lo que más se nota. Pues bien, vamos a tener un triángulo que se conoce como triángulo submentoniano, otro triángulo que está delimitado por lo que son los vientres del digástrico, por tanto se denomina triángulo digástrico o también conocido como triángulo submandibular. Se encuentra aquí. El siguiente triángulo que vamos a ver pues sería
El triángulo carotídeo se encuentra aquí. Como vemos, ¿cuáles son los límites? Pues está limitado superior y medialmente por lo que sería el vientre posterior digástrico, inferior y medialmente por el homoioideo y lateralmente por el esternocleidomastoideo. Este triángulo de ahí es el triángulo carotídeo, sumamente importante. Y el que veríamos en la parte de abajo, que sería el triángulo muscular, es decir, pues todo este triángulo que se encuentra aquí. Se lo denomina triángulo muscular porque está ocupado principalmente por músculos infraioideos, o sea, músculos que vienen desde la parte inferior de lo que era el ioides y se dirigen hacia estructuras del cuello. Pues bien, esos son los 4 triángulos que componen lo que sería la región cervical anterior, también conocido como triángulo anterior del cuello. La región cervical lateral es mucho más fácil, ya hemos visto que estaba limitada por el esternocleidomastoideo y el trapecio, y inferiormente por la clavícula, que se encuentra aquí, y se divide en 2 regiones nada más. Esas 2 regiones o 2 triangulitos, 2 subregiones, perdón, o triángulos, se dividen por el paso de una estructura que se encuentra ahí, que hemos dicho que era el músculo homoioideo en su parte más inferior. Pues bien, va a estar dividido en 2 triángulos. Vamos a tener superiormente el triángulo occipital, que sería este triángulo de aquí. Pues no tiene forma tan triangular, pero algo de triángulo sí tiene. Se denomina así triángulo occipital porque por acá está pasando la arteria occipital. Y el que se encuentra por debajo del homoioideo, que sería el triángulo supraclavicular mayor, también conocido como fosa supraclavicular mayor, o también denominado triángulo homoclavicular, porque está entre lo que es el homoioideo y la clavícula. Triángulo homoclavicular relacionado con estructuras muy importantes como arteria y venas subclavias y lo que sería el plexo braquial. Pues bien, todo eso que hemos hecho, que parece un desastre, lo explicaremos aquí más fácil. Como vemos, está marcado ya en azul lo que serían los músculos. Por tanto, ya tenemos ahí pues las regiones. Región esternocleidomastoidea con su subregión que se encuentra todo eso, región esternocleidomastoidea en azul, con este triangulito chiquitito aquí que lo vamos a pintar en azul para que se vea un poco más, que correspondería a lo que es el triángulo, también conocido como fosa, triángulo o fosa supraclavicular menor. Solo esa es región esternocleidomastoidea con su subregión. En la parte de atrás no hay que hacer nada del otro mundo, todo se conoce como región cervical posterior, representada por el trapecio. La parte anterior, esa sí había que hacer un montón de detalles. Y entonces lo dibujamos, pues como siempre, lo vamos a hacer con rojo, que más se nota. Estaba dividido en 4 triángulos. Teníamos aquí un músculo que era el homoioideo, perdón, un músculo que es el digástrico, este de aquí, con sus 2 vientres, vientre anterior y posterior del digástrico, que tienen diferente inervación, como ustedes habrán visto en pares craneales, muy preguntado en exámenes. Delimita ese triángulo que se encuentra por arriba, que es el triángulo submandibular, también conocido como triángulo digástrico. Medialmente a eso, que es el vientre anterior del digástrico, se va a encontrar un triángulo ahí, que es el triángulo mentoniano, o más conocido como triángulo submentoniano. Y la parte inferior se divide por un músculo que es el músculo homoioideo en 2 triángulos. El que tenemos aquí es el triángulo carotídeo y el que se encuentra más abajo se conoce como triángulo muscular. 4 triángulos en la región cervical anterior o triángulo anterior. En la región cervical lateral o triángulo lateral tenemos solamente 2 regiones, divididas por esto de aquí que es el vientre inferior del homoioideo. Lo que queda por encima se denomina triángulo occipital, lo que queda por debajo se denomina triángulo homoclavicular, también conocido como triángulo subclavio. ¿Por qué? Porque por ahí pasan vasos subclavios, arteria y venas subclavias. Pues bien, empezamos con lo que sería la región esternocleidomastoidea. Todo eso que hemos explicado lo tienen que tener muy claro. Si es necesario, pausar el video, dibujar, escribir, hacer su propio gráfico, repasar con el libro, porque si no se tiene todo esto bien estudiado y bien aprendido, cuando empecemos a hablar de diferentes triángulos van a perderse. Pero de cualquier forma,
pues continuando con la explicación, vamos a intentar mencionar como siempre de qué constaba esa región. Empezamos por la primera región, que es la región esternocleidomastoidea. Como se ve, hemos dicho muchas veces, representada por el esternocleidomastoideo y tiene solo una subregión que sería la fosa supraclavicular menor. ¿Qué tenemos que hablar de esto? Pues básicamente centrarnos en que está formada por un músculo, que sería el músculo esternocleidomastoideo, que como hemos mencionado al ver pares craneales tiene la misma inervación que el trapecio. Ambos están inervados por lo que sería el 11º par craneal, o también conocido como nervio espinal accesorio, es decir, par craneal 11. Las orígenes de inserciones ya hemos mencionado. Su origen sería la apófisis mastoides. Su inserción es una cabeza a lo que sería el esternón y otra cabeza a lo que sería el tercio medial de la clavícula en su superficie superior. Por tanto, ese es lo que correspondería a su origen y su inserción. ¿Cuál es su acción? Pues su acción depende cómo esté actuando. Si actúa el esternocleidomastoideo, en este caso del lado derecho, lo que va a producir es una flexión lateral de la cabeza, además de una rotación hacia el lado contralateral. Si actúan ambos esternocleidomastoideos, van a hacer una flexión del cuello y de la cabeza, por tanto van a acercar lo que sería el mentón a lo que sería el tórax. En la parte de atrás tendríamos al trapecio, que hemos dicho ya la misma inervación, y corresponde en realidad a lo que sería parte de lo que es dorso, como se ve aquí, y parte a lo que es a región cervical posterior. Lo hablamos de una vez, pues origina lo que serían las líneas nucales superiores más lo que serían las apófisis espinosas, como vemos ahí. Apófisis espinosas desde la C4, bueno, ligamento nucal. Apófisis espinosas de C4 hasta C7 más la mayor parte de las torácicas. Normalmente puede llegar hasta la 10ª o hasta la 12ª vértebra torácica en su apófisis espinosa. Y se va a insertar. Sus inserciones laterales van a ser en lo que sería la espina de la escápula, como se ve ahí, más lo que sería el acromion de la escápula, y en la parte anterior en lo que sería el borde superior de la clavícula, en su tercio lateral. Lo tienen todo resumido en el libro. ¿Cuáles son sus acciones? Pues depende qué parte actúe. Si actúa la parte inferior, cuando se contraiga va a descender y rotar medialmente la escápula. Si actúa la parte superior, va a elevar y rotar lateralmente la escápula, descendiendo la cavidad glenoidea. Y si actúa su parte más central, va a hacer simplemente retracción de las escápulas. Todo eso, como siempre, resumido. Esto era lo único importante de la región esternocleidomastoidea. Pasamos a otra región, que es la región cervical lateral, también conocida como triángulo lateral del cuello. Todo eso de ahí. Pues bien, como lo veíamos, estaba subdividido en dos regiones: el triángulo occipital, que quedaba por arriba, y el triángulo subclavio, también conocido como homoclavicular, o otro tercer nombre que tiene, que es la fosa supraclavicular mayor. Pues bien, esos son los dos triángulos o dos subregiones de la región cervical lateral, divididas por el vientre inferior del homoyoideo. Se vería más o menos así cuando retiramos el tejido celular subcutáneo, y encontraríamos que entre las regiones de, bueno, pues todo esto de aquí, que es lo mismo que ya hemos visto, el triángulo lateral, aquí se ve esternocleidomastoideo, aquí se ve el trapecio, pues es un punto importante porque tiene una gran cantidad de nervios que emergen por esa región, especialmente en lo que sería la mitad, o un punto que queda a la mitad de camino del esternocleidomastoideo. Por su borde posterior lo dividimos en dos mitades, y justo en ese punto donde están ambas mitades, mitad superior y mitad inferior del borde del esternocleidomastoideo, salen muchos nervios que dan inervación cutánea, es decir, inervación sensitiva a estructuras superficiales. Ese punto se conoce como punto nervioso del cuello. ¿Qué nervios van a salir por ahí? Pues van a salir el occipital menor, el auricular mayor, el transverso del cuello y los nervios supraclaviculares. Por tanto, es un punto importante de salida de estructuras nerviosas. Se ve más o menos así, como vemos ahí.
El suelo de ese triángulo que estamos viendo, que es el triángulo occipital, por donde están saliendo todas estas estructuras nerviosas superficiales que vienen del plexo cervical para dar inervación cutánea, sensibilidad superficial, pues bien, están tapizadas en su fondo, en su suelo, por lo que serían los escalenos. Ahí se ve el escaleno medio, escaleno posterior. Vamos a tener el elevador de la escápula y más atrás el esplenio de la cabeza. 4 músculos que forman el suelo de lo que corresponde al triángulo occipital. Eso es lo más importante, saber cuáles músculos componen su suelo y qué nervios o qué ramas del plexo cervical salen por lo que sería este triángulo, que es el triángulo occipital. Ya habíamos mencionado que se llamaba así porque aquí aparece una arteria que era la arteria occipital. Bien, si nos vamos a la parte más inferior de esa región cervical lateral, es decir, pues esto de aquí, este triangulito de abajo, triángulo homoclavicular, triángulo supraclavicular mayor o fosa supraclavicular mayor, y también conocido como triángulo subclavio, vamos a encontrar estructuras muy importantes que son especialmente importantes. Estaría en toda esta región de aquí. Está ampliado. Y encontraríamos estructuras importantes para la extremidad superior. Estamos viendo, por ejemplo, ahí las ramas del plexo braquial. Ahí tenemos el tronco superior, tronco medio y tronco inferior de lo que sería el plexo braquial, que está saliendo entre ambos escalenos. Escaleno anterior por delante, escaleno medio por detrás. Y en su parte inferior aparecen esta de aquí, que es la arteria, que está apareciendo ahí también, y aparece aquí. La arteria subclavia, y debajo de eso viene la... Bueno, no debajo de eso, anteriormente, separada de todas estas estructuras, por el escaleno anterior viene lo que sería la vena subclavia. Entonces, este triángulo, que es el triángulo inferior, pues bien, este que era el triángulo, entonces, como hemos dicho, triángulo inferior de todo lo que sería la región cervical lateral, que se le conoce como triángulo homoclavicular, como fosa supraclavicular mayor. Tiene estructuras importantes para la extremidad superior. Entre ambos escalenos, escaleno anterior y escaleno medio, van a aparecer dos estructuras, una nerviosa y otra arterial. La nerviosa es el plexo braquial con sus troncos, y la vascular sería la arteria subclavia. Y la vena subclavia no pasa por aquí, sino que pasa delante del escaleno anterior. Pregunta de examen. Todos esos van a pasar encima de la clavícula, pero lo nervioso y lo arterial detrás del escaleno anterior y lo venoso delante del escaleno anterior. Hablando de esa arteria subclavia, que como hemos dicho, pues pasaba entre el escaleno anterior, que se insertaría por ahí, y el escaleno medio, que queda por detrás, tenía en su parte, en la parte superior, aquí lo que era el plexo braquial con sus 3 troncos. Pues bien, esta arteria, que es la arteria subclavia, como hemos dicho, es muy importante porque luego se va a transformar en arteria axilar y después en arteria braquial, y es la que da irrigación a todo lo que es la extremidad superior. Vamos a decir que la arteria carótida y la arteria subclavia se originan en el lado derecho de una misma rama. Así aquí tendríamos el corazón ahí en la profundidad. Pues tendríamos que este corazón bombea la sangre a través de una arteria, que es la arteria, pues lo vamos a hacer aquí de forma esquemática. Pues bien, tenemos que este corazón sacaba toda la sangre por medio de una arteria, que es la aorta. Esa aorta hace una curva y luego se va hacia abajo. Pues tiene esa estructura más o menos. En esta curva, en la parte más superior de esta aorta, en lo que se conoce como callado aórtico, sale una primera rama, que es la arteria brachiocefálica del lado derecho, y al lado izquierdo van a salir la carótida común, y luego va a salir otra rama que es la subclavia izquierda. Como vemos al lado izquierdo, la subclavia aparece directamente de la aorta.
En cambio, en el lado derecho de la persona, primero va a salir como un tronco arterial brachiocefálico y luego se va a dividir recién en una carótida interna derecha y en una subclavia derecha. Pues bien, esta arteria subclavia derecha es lo que se está mostrando aquí. Aquí se ve el tronco. Todo esto de aquí corresponde a lo que es el tronco brachiocefálico que está viniendo del callado aórtico. Y como vemos se divide en dos ramas. Una que va hacia la cabeza, que está atravesando todo el cuello en sentido vertical, que sería la arteria carótida común. Va dentro de la vaina carotidia, como hemos mencionado, con lo que era la vena yugular interna, lo que sería el nervio vago y los ganglios linfáticos carotídeos. Y otra rama que se va hacia la extremidad superior, que es la subclavia. Como vemos, pasa encima de encima de lo que sería la primera costilla y se divide en tres partes. Tenemos una primera parte de la subclavia que queda por dentro de lo que sería o profunda al nivel que tienen estos músculos, que son los músculos escalenos. Su segunda parte es la que queda justo en medio de ambos escalenos, escaleno anterior y escaleno medio. Y su tercera parte va a ser la que esté por fuera de ese nivel de los escalenos hasta donde se encuentre el borde de lo que sería la primera costilla. A partir de ese punto cambia de denominación y se denomina arteria axilar. Por tanto, arteria subclavia inicia en lo que sería el tronco brachiocefálico y finaliza en el borde lateral de la primera costilla. Tiene tres porciones, una que queda profunda a lo que sería el nivel de los escalenos, la segunda porción que queda entre los escalenos y la tercera porción que queda por fuera de los escalenos. Eso es lo más preguntado de subclavia. En la región cervical lateral además vamos a tener estructuras venosas. Las estructuras venosas entonces van a ser pues las siguientes. Bien, vamos a pintar entonces esto como siempre pues así. Hacemos un recuerdo de lo que era drenaje venoso de la cara. Todo lo que era drenaje venoso de la cara era traído por lo que era la vena facial, que empezaba como vena angular a nivel de lo que era más o menos el puente de la nariz. Aquí estaría la nariz, pues ahí empezaba. Se transformaba luego en lo que era la vena facial, que recorre toda la cara y va a llegar hasta la parte inferior de la mandíbula. Otra parte de lo que era el drenaje de la cara era drenado por lo que se conoce como vena temporal superficial, que drena principalmente regiones de la frente y del cuero cabelludo. Por tanto, esta vena temporal superficial va a llegar por la parte que queda justo anterior a lo que sería la oreja. Se va a juntar con lo que es la vena maxilar, que trae drenaje de estructuras profundas, no de estructuras superficiales, no de músculos faciales, sino de estructuras profundas, como los dientes, los incisivos, todo lo que quede dentro de lo que sería la cavidad nasal, en fin. Cuando se junten ambas, la vena maxilar que trae sangre profunda y la vena temporal superficial que trae sangre de cuero cabelludo y frente, se va a formar lo que sería la vena retromandibular. Esta vena retromandibular se divide a su vez en dos ramas, una división posterior y una división anterior. La división posterior se va a juntar con lo que sería la vena auricular posterior para formar esa de ahí, que es muy famosa, que es la vena yugular externa, que como vemos va encima de lo que es el esternocleidomastoideo, a diferencia de la vena yugular interna que iba por debajo, profunda al esternocleidomastoideo, y va envuelta por lo que era la vaina carotidia. Por otra parte, su división anterior se va a juntar con lo que sería la vena facial para formar la vena facial común. Esto también es bastante preguntado. Y como vemos es una mezcla entre lo que sería drenaje venoso facial y drenaje venoso del cuello. Para terminar, en la región cervical lateral encontramos bien profundo, retirando todos los músculos adyacentes a lo que era la columna cervical. Encontramos ahí lo que serían pues el plexo cervical. Este plexo cervical tiene la forma de asas, como se ve ahí, o anillos, que se van a formar entre C1 y C4, entre las raíces nerviosas C1 y C4. Está dividido en dos partes. Estos anillitos más pequeños van a dar origen a lo que son los nervios cutáneos, es decir, los que daban inervación a estructuras superficiales. Los habíamos mencionado al principio.
cuando decíamos que salían por el punto nervioso del cuello. Y esos eran entonces el auricular mayor, el occipital menor, los supraclaviculares y el transverso del cuello. La otra división del plexo cervical corresponde a lo que se denomina asa cervical, que es esta de aquí. La vamos a pintar en rojo de forma tal que se pueda ver un poquito mejor. Pues bien, esa asa cervical va a ser importante porque es desde la cual van a salir todo lo que serían estructuras nerviosas, pero de tipo motoras, es decir, van a dar inervación motora y ya no inervación sensitiva como los que salen por el punto nervioso del cuello. Vamos a tener entonces que de esta asa cervical van a salir los nervios para los músculos, por ejemplo ahí se ven los músculos infraioideos, y también va a salir un nervio muy importante que sería el nervio frénico, que es el que va a dar inervación al diafragma, cuya lesión produce parálisis del diafragma y insuficiencia respiratoria. Pues bien, aquí vemos el punto nervioso del cuello con la salida de todos esos nervios que salen de la parte posterior, que son ramas sensitivas. Pasamos al último, que es región cervical anterior. La región cervical anterior, como hemos dicho, era el triángulo anterior del cuello. Se encontraba limitado en la parte superior por lo que sería el borde de la mandíbula y el mentón, en la parte lateral por el borde anterior del esternocleidomastoideo y en la línea media por una línea imaginaria que trazábamos, que sería el plano sagital. Se subdividía en 4 triángulos. El triángulo que estaba arriba era el triángulo digástrico, también conocido como triángulo submandibular. Este de aquí, el triángulo submentoniano, el triángulo carotídeo y este de aquí, que es el triángulo muscular. Empezamos por lo que sería el triángulo submentoniano, que es este de aquí. Este triángulo submentoniano, como vemos, es un triángulo bastante chiquitito. Está limitado en la parte más anterior o subvértice por lo que sería la sínfisis mandibular o la unión de ambas mitades de la mandíbula. Anterior y lateralmente por lo que serían los bordes laterales del vientre anterior del digástrico y posteriormente por lo que es el ioides. Es un triángulo que tiene una importancia relativamente menor, debido a que está ocupado su suelo simplemente por un músculo que es el miloioideo, que se ve ahí, y va a tener simplemente ganglios linfáticos submentonianos. Eso es lo único importante de este triángulo. El siguiente triángulo, que era el triángulo submandibular, también conocido como triángulo digástrico, era ese de ahí. Como hemos visto, estaba limitado por el vientre anterior del digástrico, que tiene una inervación, y el vientre posterior del digástrico, que estaría por ahí, que tiene otra inervación. Lo importante en este caso sería su contenido, que son básicamente la glándula submandibular, que es una glándula salival, es decir, va a producir saliva. Sería la segunda más grande después de lo que sería la glándula parótida. Además, en esta región vamos a encontrar otras estructuras como estos de aquí, que son los nódulos linfáticos submandibulares. Para esta región además van a pasar por este triángulo submandibular. También van a pasar lo que sería el nervio hipogloso, el nervio miloioideo y vamos a tener también lo que son la arteria y vena faciales que se están viendo ahí. Pues bien, ahí se ven, por ejemplo, pues el nervio, bueno, si retiraríamos lo que es la mandíbula, se puede ver que en profundidad en este triángulo también, además de lo que hemos mencionado, tenemos músculos relacionados con lo que serían las funciones de la lengua y especialmente músculos supraioideos. Pasamos al tercer triángulo, que es el triángulo carotídeo. Se encontraba ahí, debajo de lo que es el vientre posterior del digástrico, superiormente al vientre anterior del homoioideo y medialmente a lo que es el esternocleidomastoideo. El triángulo era importante porque, como hemos dicho hace rato, por ahí está pasando pues la arteria carótida. Básicamente pasan por ahí estructuras, por este triangulito, estructuras vasculonerviosas, es decir, vasculares y nerviosas, que básicamente la vaina carotídea más el nervio frénico. La vaina carotídea, que tenía la arteria carótida común, que se ve ahí y se va a dividir luego en dos divisiones, como vamos a ver. Ahí teníamos la vena yugular interna, teníamos en medio de ambos el nervio vago y todo eso envuelto por la vaina carotídea.
y por fuera de esa vaina carotidia el nervio frénico, básicamente. Como decíamos, esa arteria carotidia común, ahí dentro de lo que era la vaina carotidia, en la parte más superior de la misma, se va a dividir en dos partes. Lo que se conoce como arteria carótida interna y lo que se conoce como arteria carótida externa. La arteria carótida interna va a dar inervación a estructuras dentro del cráneo. La arteria carótida externa entonces va a dar inervación a estructuras fuera del cráneo, por ejemplo la cara, el cuero cabelludo. ¿Dónde se dividen ambas? Tenemos dos estructuras importantes. El glomus o cuerpo carotídeo, que es una estructura que hace un análisis químico de la sangre. Detecta cosas como el pH, el nivel o contenido de oxígeno, de dióxido de carbono. Y tenemos otra estructura que es el seno carotídeo, que es una dilatación que va a detectar los cambios en la presión. Detecta especialmente aumentos o disminuciones en la presión al interior de la arteria carótida. Pues como vemos es básicamente esta zona de aquí, donde se encuentra la división de carótida interna y externa, donde estarían el glomus y el cuerpo carotídeo. Para finalizar hablaríamos de lo que es el triángulo muscular, que es la última parte o el último triángulo de la región del cuello. Como habíamos dicho, pues se encontraba medialmente a lo que era el borde del esternocleidomastoideo, por debajo del límite del ilioides y de un músculo que pasaba por ahí, que era el homoioideo. Pues bien, este triángulo muscular está compuesto, como su nombre dice, por puromúsculos, que serían músculos infraioideos. Todos tienen la característica de que acaban en ioideos. Por ejemplo, el homoioideo, el esternoioideo, más el esternotiroideo y el tiroioideo, que son esos cuatro. Y correspondía pues a esta parte de aquí, ¿no? ¿Cuál es la importancia? Tiene además de esos músculos, que eran los músculos infraioideos, además tiene a la glándula tiroides y a la glándula paratiroides. Pues con eso acabaremos todo lo que es región cervical. A eso tenemos que sumarle que en los diferentes triángulos aparecen músculos que están relacionados pues con el ilioides, que era el hueso que habíamos dicho, lo tenemos aquí. Por tanto, en el libro están todo lo que serían los músculos por encima del ilioides, se denominan músculos supraioideos. Y los que se encuentren por debajo del nivel del ilioides son los infraioideos. Por tanto, todos estos de aquí. Todo eso lo tienen en diferentes imágenes esquematizado, pero de forma más importante en una tablita de músculos supraioideos, que son 4, y músculos infraioideos, que son otros 4. Basta con ver la tablita, está todo ahí resumido, tanto inervación como inserciones y acciones. Y con eso hubiéramos acabado todo lo que es la región cervical.